Bienvenidos a este nuevo video del curso de cálculo integral. El día de hoy vamos a ver sumas de Riemann para aproximar áreas bajo una función. La suma de Riemann consta de dibujar rectángulos inscritos y circunscritos. Vamos a tener una función f de x que está definida en el intervalo a, b. El área A bajo esta gráfica f de x en el intervalo dado se obtiene realizando estimaciones con rectángulos. El primer caso que tenemos es rectángulos inscritos o sumas inferiores. Anteriormente le habíamos denominado esto como método de defecto, dado que los rectángulos están por abajo de nuestra función. Ahora, en este método, que es la suma de Riemann, se define de la siguiente manera. El área va a ser igual al límite cuando el número de rectángulos representado por la letra n tiende al infinito. De la suma desde i igual a 1 hasta n de la multiplicación de b menos a sobre n por nuestra función evaluada en a más i menos 1 por delta x. Recordemos que delta x se calcula como b menos a sobre n. En esta figura podemos ver que a siempre va a ser el límite inferior y b el límite superior, pero ahora vamos a considerar un número infinito de rectángulos. El segundo caso que tenemos es rectángulos circunscritos o sumas superiores. Anteriormente le habíamos llamado método de exceso. De igual forma, aquí tenemos nuestra función f de x, pero ahora los rectángulos están dibujados por encima de nuestra función. Aquí podemos observar que el área va a ser igual al límite cuando el número de rectángulos tiende al infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de la multiplicación de b menos a sobre n por la función evaluada en a más i por delta x. Algunas reglas básicas que vamos a utilizar para realizar las sumas son las siguientes. El primero nos dice que es la suma de k. Aquí la letra k va a representar cualquier constante, ya sea positiva o negativa, puede ser una fracción. Aquí nos dice que i es igual a 1 hasta n. Esto va a ser igual a la constante multiplicada por n. La segunda suma que tenemos es la suma de i, donde i va desde 1 hasta n. Esto es igual a n por n más 1 sobre 2, y eso también es igual a n cuadrada más n dividido entre 2. La siguiente suma que tenemos es i cuadrada, donde i es igual a 1 hasta n. Esto va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6, y eso también lo podemos nosotros representar por 2n cúbica más 3n cuadrada más n dividido entre 6. Y para el caso de i cúbica, donde i es igual a 1 hasta n, eso va a ser igual a n cuadrada por n más 1 al cuadrado dividido entre 4. De igual forma, para la suma de i elevado a la cuarta potencia, donde i es igual a 1 hasta n, podemos utilizar cualquiera de estas dos identidades. Ahora bien, vamos a observar un ejemplo de cómo se utilizan estas fórmulas para realizar este primer ejercicio. Vamos a calcular el área que se encuentra delimitada por nuestra función igual a x cuadrada, las rectas x igual a 0, x igual a 3 y el eje de las x. En este caso recordemos que x igual a 0 es el límite inferior representado por la letra a, que podemos observar aquí en nuestra figura. Ya está trazada nuestra función y el área que queremos calcular es este espacio en rojo. X igual a 3 va a ser igual al límite superior, representado en este caso por la letra b. En este primer ejemplo vamos a ocupar la suma superior, que es lo mismo al método de exceso, pero con la suma de Riemann. El área va a ser igual al límite cuando n, que es el número de rectángulos, tiende al infinito. Va a ser igual a la suma
de las alturas que está representado por f, que es nuestra función, evaluado entre a más i por delta x y multiplicado por la base de cada rectángulo, que en este caso es delta x. Nuestro primer ejemplo dice lo siguiente: f de x es igual a x cuadrada, limitada por x igual a 0, x igual a 3 y eje de las x. Vamos a encontrar el área exacta de esta función con estas condiciones. Por lo tanto, aquí podemos ver lo siguiente: x igual a 0 es el valor de a, x igual a 3 es el valor, en este caso, de b. Entonces, el ancho de cada rectángulo, delta x, va a ser igual a b menos a sobre n. Eso significa que, haciendo los cambios, 3 menos 0 entre n. Por lo tanto, delta x va a ser igual a 3 sobre n. Este va a ser el ancho que va a tener cada uno de estos rectángulos. Ahora bien, vamos a determinar quién es a más i por delta x. En este caso, el valor de a lo observamos que es 0 más i por delta x, que ya lo encontramos, 3 sobre n. Simplificado esto, pues simple y sencillamente es i por 3 sobre n. Ahora bien, este valor lo vamos a sustituir en nuestra función. Recordemos entonces que nuestra función es este de aquí, f de x igual a x cuadrada. Por lo tanto, ahora mi función vemos que está evaluado en esta expresión a más i por delta x, que nosotros ya lo determinamos, que es esto de aquí. A más i por delta x es igual a i por 3 entre n. Entonces vamos a cambiar ese valor en x. Sería i por 3 a la n. Pero como observamos, nuestra función f de x es igual a x cuadrada, este término lo tendremos que elevar al cuadrado. Una vez hecho esto, entonces podemos hacer la siguiente operación. I al cuadrado va a ser igual i cuadrada, 3 al cuadrado, eso es igual a 9, n al cuadrado es igual a n cuadrada. Ya tenemos esa primera parte, que es esta función. Ahora bien, por lo tanto, el área va a ser igual al límite cuando los rectángulos tienden al infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de mi función f de a más i por delta x, que es esto, i cuadrada por 9 entre n cuadrada, y finalmente lo vamos a multiplicar por el ancho de cada rectángulo, delta x, que para nuestro caso nos dio como resultado 3 entre n. Al realizar esta operación, nos quedaría que es el límite cuando n tiende al infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n. 9 por 3 nos quedaría 27. N cuadrada por n nos queda n cúbica y finalmente i cuadrada. Ya hemos trabajado con esto. Esta sería la expresión que nosotros tendríamos que trabajar para encontrar el área exacta. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Vamos a sacar esta fracción, 27 entre n cúbica. Y esto lo vamos a multiplicar por la suma de i al cuadrado. Esto es porque recordamos la propiedad de las sumas, que si tenemos una suma donde va i igual a 1 hasta n de una constante c y tenemos una variable, vamos a suponer x, esto va a ser igual a la constante multiplicada por la suma de i igual a 1 hasta n por mi función, que es lo que hemos estado aplicando aquí. Vamos a considerar esta parte como una constante para dejar únicamente solita a i cuadrada. Ahora bien, una vez que tenemos esto, aquí podemos utilizar la siguiente fórmula
para calcular nuestra función de suma en este caso. Entonces aquí nosotros consideramos lo siguiente, que la suma aquí va de igual a 1 hasta n de i cuadrada. Esto es igual a 2n cúbica más 3n cuadrada más n. Todo esto dividido entre 6. Entonces ese va a ser el cambio que nosotros vamos a realizar. Entonces tendremos la siguiente expresión. Sería el límite cuando n tiende al infinito de 27 entre n cúbica por i al cuadrado. La vamos a cambiar por esta parte de aquí, que en este caso sería lo siguiente. Sería 2n cúbica más 3n cuadrada más n dividido entre 6. Ahora en la parte de arriba, en el segundo factor, podemos ver que podemos simplificar. Aquí en este caso sería 27n cúbica. Voy a factorizar aquí, vemos que tienen en común la letra n. Entonces si yo factorizo una n, nos quedaría 2n cuadrada más 3n más 1. Todo esto dividido entre 6. Y aquí es fácil ver que una letra n se simplifica con esto de aquí para finalmente obtener, esto sigue estando el límite cuando n tiende al infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n. Ahora en ese caso, aquí en vez de tener n cúbica, como ya se simplificó con la letra n de aquí arriba, pues nos quedaría 6n al cuadrado. Y entonces este 27 lo estaríamos multiplicando por estos tres términos, 2n cuadrada más 3n más 1. Ahora bien, tendríamos que hacer esta multiplicación. Aquí sería 6n al cuadrado. 27 por 2, eso nos da 54n cuadrada más 27 por 3, eso nos da como resultado 81n. Y después 27 por 1 nos quedaría más 27. Y esto sigue siendo el área, en este caso del límite, cuando n tiende al infinito, de la suma desde i igual a 1 hasta n. Y entonces tendríamos que realizar esta operación de aquí. Si observamos aquí en esta parte, tenemos una división de un polinomio entre un monomio. Siempre que sea eso el caso, yo puedo repartir la división, es decir, el primer término, que en este caso es 54n cuadrada, lo voy a dividir entre este monomio, 6n cuadrada. Luego tenemos más el segundo término, 81n, lo voy a dividir entre 6n cuadrada. Y por último más 27 entre 6n cuadrada. Esto de aquí siempre se puede realizar siempre y cuando sea una división entre un polinomio entre un monomio. Ahora podemos simplificar la letra n de cada una de esas expresiones para aquí obtener el área, el límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual a 1 hasta n. Aquí podemos ver que se simplifica n cuadrada. Simple y sencillamente nos queda 54 sextos más, aquí en la parte de arriba observamos que se simplifica una letra n para que nos quede en la parte de abajo, más aquí no puedo hacer mucho, simplemente lo dejamos indicado. Podemos simplificar cada una de las fracciones. Ahora lo que vamos a hacer es, como tengo una suma de tres términos en este caso, nosotros podemos hacer la siguiente sustitución. Vamos a hacer el cambio. Donde aparezca n, la vamos a cambiar por el infinito, que en este caso sería en este segundo término y en este último término. Entonces aquí el área va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n
en este caso 54 sextos más 81 sextos, y aquí vamos a hacer el cambio por infinito más 27 por 6, y aquí aparece un infinito pero está elevado al cuadrado. Ahora tendríamos que recordar lo siguiente: si yo tengo cualquier número, vamos a suponer que c es una constante. Si yo tengo un número dividido entre infinito, ese resultado nos da 0. Por lo tanto, el resultado de este término, en este caso es 0. El resultado de este término, en este caso, sería 0. Simplemente nos queda esto de aquí. Por lo tanto, el área va a ser igual a 54 sextos. Esto de aquí ya no se pone porque realizamos este cambio. Una vez que cambiamos n con el valor de infinito, esto de aquí ya no lo escribimos, simplemente nos quedamos con los valores constantes que quedan. Si observamos esto de aquí, 54 sextos, lo puedo simplificar. 54 sextos es igual a 9 enteros. Por lo tanto, el área exacta de mi función f de x igual a x cuadrada limitado por x igual a 0 y x igual, en este caso, a 3, sería igual a 9 unidades cuadradas. Este es el área exacta de esa función bajo esas condiciones, y es así como aplicamos el método de sumas de Riemann. En este caso fue por el método de sumas superiores, que es el método de exceso. Recordemos que la suma superior significa que los rectángulos están por encima de nuestra gráfica.